No sé ustedes, pero al cantar este himno, escuchamos a alguien con un sentimiento profundo de que el Señor regrese. Pero si leemos cada estanza cuidadosamente, hay una transacción en que te espera. A veces suena como una queja, ¿cuánto tiempo te vas a tardar, Señor? Pero ¿saben algo? En una relación amorosa adecuada, nosotros podemos hablar con el Señor así. Pero en la última estanza dice, Señor, recuerda cuánto he esperado por tu venida, mas no solo yo. ¿Cuántos aquí anhelan esa venida del Señor? ¡Aleluya! Pues tus queridos santos desde siempre, por tu regreso sienten devoción. A tantas lágrimas y tantos ruegos, sea tu presencia la respuesta fiel. Así que la respuesta del Señor es su propia presencia, la presencia de nuestro novio. Oh ven, escucha el eco de los siglos, contesta este grito colectivo. Así que, ¿saben quién escribió este himno? Watchman Nee. Y si conocemos su historia y su biografía, sabemos fue un hermano que padeció mucho por el Señor y por la iglesia. Y cuando uno lee esto y recuerda el testimonio de nuestro hermano, no hay duda, él esperaba al Señor. Aún alguien le enseñó cuando era joven, donde le decía, quizás al volver en la esquina, él esté ahí. Así que él desarrolló un vivir esperando la venida del Señor. Y este tema de la venida del Señor es muy, ¿cómo diría?, atractivo aún para los no creyentes. Pero la atracción es, ¿quién es el anticristo? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo va a ser el tiempo final? Eso es la atracción. Pero si se fijan, hermanos, aquí estamos hablando de una relación amorosa. Y este fin de semana, y estamos conscientes que los hermanos han tenido el tiempo de tocar este material, ¿no?, en el avivamiento matutino en varias localidades, y si no en todas. Y quizás en nosotros surja, ya yo pasé por ahí, ya yo cubrí ese material. Bueno, aquí vuelve el Señor nuevamente a tocar este asunto de la preparación de la novia. Hay una carga particular este fin de semana que según avancemos veremos. Crecer, madurar para un propósito. Aleluya. Cambiar la era. Hay algo que quisiera leerles aquí. Yo tenía un sentir en este asunto de que el Señor tiene hoy día una urgente necesidad, y es que la novia se prepare. Pero me puse a buscar qué significa urgente necesidad. Así que me fui a un diccionario. Esto lo que voy a leer no es de un libro del ministerio. Escuchen esta definición. Es una situación en la que existe una carencia o requerimiento impostergable que demanda atención inmediata, porque la demora genera un daño serio, un riesgo significativo o consecuencias graves. Quiero decir que cuando algo es urgente, implica que hay un riesgo, que si no hago algo, hay sus consecuencias. Y yo me preguntaba, si yo aplico esto a este tema, ¿cuál sería lo que es inmediato? Necesitamos prepararnos. Y saben algo, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para ser transformados, para ser conformados a su imagen y para ser preparados. ¿Qué pasa si yo no respondo? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la consecuencia?
Podemos perder las bodas del Cordero, pérdida del galardón, castigo dispensacional. Pero ¿saben algo, hermanos? Cuando nosotros prestamos atención al Señor y estamos atentos a su persona, algo se genera dentro de nosotros que, como Watchman Nee al escribir este libro, anhela su presencia continua y presente. ¿No es ese nuestro deseo? Amén. Y esto me llevó a considerar, hermanos, como dice la definición, cuando hay una carencia de algo. Hoy en día, ¿cuál es la carencia en el recobro del Señor? ¿Qué ustedes creen, hermanos? ¿Cuál será la carencia? ¿Será alimento? Nosotros tenemos alacenas llenas de alimento. ¿Cuántos libros hay en español, Eric? Ya tú no lo puedes ni contar, ¿no? Más de 400. La versión recobro. En inglés, inmenso. Grabaciones, videos, los estudios vida. ¿Hay problema de alimento? ¿Qué ustedes dicen? ¿Sí o no? Ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es la carencia? Yo he descubierto en mi vida espiritual, es el hambre por el Señor. Es el hambre, el deseo de buscarle. Es buscarle. Y esto me recuerda en el capítulo 1 de Juan, cuando ya Jesús había sido bautizado al próximo día. Juan estaba allí, pero Jesús estaba en el área también. 2 discípulos de Juan vieron a Jesús. ¿Saben qué hicieron ellos? Dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y entonces yo creo que él estaba caminando, ¿no? Porque no da todos los detalles. Pero ellos le seguían. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me siguen? Y entonces él le contesta, Maestro, ¿dónde moras? En otras palabras, ¿dónde tú estás? ¿O dónde vives? ¿Sabes cuál fue la respuesta del Señor? Ven y ve. Seguir al Señor es ir tras Él, buscarle. Pero además de eso necesitamos ver. Este fin de semana vamos a tocar mucho de este asunto, de ver. Necesitamos ver el rostro del Señor. En este asunto de identificar cuando algo es urgente, muchas veces lo descubrimos cuando hay una tragedia, cuando algo pasa en forma negativa. Y lo hemos visto a través de toda la historia. En una ocasión en Estados Unidos, lanzaron 1986, lanzaron un cohete al espacio que explotó. Murieron 7 astronautas. Fue trágico porque fue público y perdieron la vida 7 personas. Cuando se hace la evaluación, ¿qué pasó? ¿Saben cuál fue el problema? Hubo una limitación mecánica de una pieza en particular, pero los que tomaban decisiones tomaron el riesgo de hacerlo. Ya se les había dicho múltiples veces los ingenieros que no debían de hacerlo bajo esas condiciones. Pero hay presiones y ellos tomaron el riesgo y tomaron una decisión. Desgraciadamente la decisión fue equivocada. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la novia, el novio y la venida del Señor? ¿No? Esa es la pregunta. En el ejemplo, la ilustración que quiero traer. En este fin de semana debemos considerar seriamente delante del Señor. Señor, yo estoy aquí esperándote. Pero como decía en el himno, ¿por qué te tardas tanto, Señor? A veces podríamos decir, Señor, no vengas tan rápido, cosa de que yo pueda disfrutar de la vida. Bueno, no necesariamente disfrutar de la vida, es disfrutar de la muerte. Esa es la realidad.
Pero mientras yo espero, en nosotros se desarrolla un anhelo ardiente de buscarle a Él. De hecho, estos dos discípulos que siguieron a Jesús estuvieron toda una mañana con el Señor, tuvieron transacciones con Él. Y debido a eso, ellos de ahí en adelante llegaron a ser discípulos de Jesús. Amén. Así que la carencia de la cual estamos hablando es crecimiento en la vida divina. Nuestra transformación, la constitución con Cristo. El vencer el mundo, el yo, la carne, la vida natural, todos estos puntos están carentes en nosotros. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Así que seguimos una vida rutinaria, normal. Pero el Señor apresura su venida. Yo tengo que ver eso, que Él viene. Yo creo que nuestro querido hermano vio esto. Y una carga en cuanto a este asunto, en cuanto a la preparación de la novia, es ver que durante los últimos años el Señor nos ha estado hablando de esto consecutivamente. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. A veces pasan cosas y no vemos cómo el Señor nos habla. De hecho, tengo aquí una lista, no voy a ir por todos los detalles. Aún desde el 2005 se ha estado hablando de la venida del Señor. En la conferencia del Día de Acción de Gracias en el 2005, de los 6 mensajes, 4 eran en relación a la preparación de la novia. Itero, 2020, en Anaheim. La vida cristiana, la vida de iglesia, la consumación de la era y la venida del Señor. La Conferencia Internacional de Habla China, febrero 2023. Prepararnos para la venida del Señor. Entrenamiento semianual, julio 2023. Una vista general de la carga central y verdad presente en el recobro del Señor antes de su manifestación. Conferencia de Acción de Gracias 2023 en Dallas. El disfrute que tenemos de Cristo y nuestro crecimiento en vida hasta la madurez. ¿Y qué tiene que ver eso con la novia? Mañana se va a tocar ese punto. Entrenamiento semianual, diciembre 2023 en Anaheim. Laborar en el Cristo todo inclusivo, tipificado por la buena tierra, para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo, para la realidad y manifestación del reino, y, escuchen, para que la novia se prepare con miras a la venida del Señor. Conferencia Internacional de Habla China, febrero 2024, Taipei. Pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe y amar la manifestación del Señor, a fin de recibir la recompensa de Cristo como corona de justicia. Y hermano, tengo más. El punto es, ¿será importante este asunto de prepararnos? ¿Qué ustedes creen? Lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos percibido en nosotros la necesidad de prepararnos. Y aquí pues tenemos que ser honestos delante del Señor. Necesitamos tener transacciones con Él, donde nos abramos. Digamos, Señor, yo quiero ser parte de esta novia, de este grupo de vencedores que te esperan. Pero para esto necesitamos ser alumbrados. En Efesios 1:18 dice, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Dice la nota 1, en alumbrados, no solo necesitamos sabiduría, revelación y ojos para ver, sino también necesitamos luz para iluminación de las cosas que nos son reveladas, de manera que tengamos una visión. Yo creo que a través de los años, hermanos,
nosotros hemos tocado muchas verdades en nuestros ojos, hemos visto algo, ¿no? Pero esto que hemos visto llega a ser una visión para nosotros, algo que controla nuestra vida y nos dirige en todas las decisiones. Este es el punto, hermanos, que necesitamos considerar delante del Señor en este fin de semana. Y tenemos en su material, ¿no? Hay 6 bosquejos. Estos 6 bosquejos no los vamos a cubrir todos, inclusive ya muchos de ustedes ya han ido sobre este material. Así que vamos a entresacar algunos puntos y transmitir una carga. Amén. Aleluya. Que el Señor nos alumbre. El Señor nos ha estado hablando durante tantos años, hermanos. Y en mi experiencia personal, y los otros días el hermano Eric hablaba de eso, y a mí me pasó lo mismo. Algo pasó dentro de mí. Señor, esto es algo más que un mensaje. El Señor, tú nos estás hablando. Tú quieres que nos preparemos. Y lo que he estado haciendo, hermanos, es que he estado yendo hacia atrás, los mensajes compartidos, y he empezado a indagar. He empezado a estudiar. Y para mi sorpresa, y no creo que soy el único, porque esta lista la compuso otro hermano. Todos estamos pasando por eso. Desde hace tiempo el Señor nos está hablando. ¿Qué le pasó al cohete? ¿Por qué se estrelló? No escucharon la advertencia a tiempo y tomaron decisiones sin considerar las consecuencias. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, para escuchar el hablar del Señor que tiene para nosotros este fin de semana. Que nuestros ojos sean alumbrados, los ojos de nuestro corazón. ¿Qué tal si en el bosquejo número 1 leemos todos juntos el primer número romano? Amén. La Biblia amén, aleluya. Esta palabra es familiar ya para nosotros. La Biblia es un romance. De hecho, esto aparece en el primer capítulo del estudio vida de Romanos, el primer estudio vida que se escribió, ¿no? 1974. Y hay algo aquí que dice, en esta pareja se halla el secreto del universo. Esta pareja no es simplemente una pareja. En esta pareja se halla el secreto del universo, el cual consiste en que Dios y sus escogidos deben formar una pareja. Así que antes de Dios crear todas las cosas, en su corazón estaba el unirse con el hombre. De hecho, cuando leemos en Génesis 2:5, nos dice que esto se refería en el tiempo del tercer día durante la restauración de la tierra. Dice aquí que no había en la tierra ninguna planta del campo, ni había brotado ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, y esta es la parte, ni había hombre para que labrase la tierra. Así que lo que Dios quiere completar, Él necesita a su contraparte. Así que Dios y el hombre son una sola pareja. No son dos, son uno. Aleluya. ¿Dónde está el Señor ahora? ¿Está en nosotros o está en los cielos? En los dos, ¿no? Así que nosotros estamos también en los cielos y en la tierra. No es esta pareja misteriosa. Aquí hay un secreto grande más allá de lo que nosotros pensamos. Así que Dios quiere laborar con el hombre. Por un lado, Dios se limita a Él mismo. Él puede hacerlo todo
sin necesidad del hombre, pero Él se limita porque Él ama al hombre. Él quería hacerlo de esta manera. Así que tiene que traer al hombre y equiparlo para que sea igual que Él en vida y naturaleza. Amén. En la letra A dice, a lo largo de los siglos, Dios ha tenido un romance con el hombre. Él creó al hombre con el propósito de tener un complemento. En la B dice, Dios es uno que ama y creó al hombre a la imagen de sí mismo como aquel que ama. Esto significa que Él nos creó para que lo amemos. Aleluya. Por muchas razones en la historia del cristianismo existe el concepto que en el cielo hay un viejo con barba lanzando rayos a la tierra. Si te portas mal te castigo, me tienes que adorar. Y aunque esto suene cómico, hay gente que vive así. Eso es lo que conoce. Bueno, si eso es conocer a Dios. Pero aquí la relación que Dios establece con el hombre es una relación de un matrimonio. El Señor ama. Ustedes han escuchado esta frase que dice, ¿me ama? ¿No me ama? La florecita, ¿no? ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Dónde está el centro? No dice, pero el Señor nos ama. ¿Y saben por qué Él ama? Él toma acción. Y creó al universo porque Él quería tener su obra maestra. Así que el centro de su obra maestra, de su creación, fue el hombre. Preparó todo lo que era necesario para que el hombre llegara a ser su complemento. Aunque este versículo habla de la tierra, de labrar, y hay una nota que la pueden leer en Génesis 2:5, pero aquí el punto, hermanos, es que Dios quiere mezclarse con el hombre. Así que Él no solamente nos creó, sino que también nos creó para que pudiéramos tener la capacidad de amar a Dios. Vamos a hacer la primera pregunta de cómo está nuestra visión. ¿Amamos al Señor? Lo hemos visto. A lo mejor algunos dicen, sí, bajito, no. Otros lo pueden decir con una voz más fuerte. Y otros pueden decir, no, no lo he visto, pero lo amo. ¿Qué es esto de ver a Dios? Dios es espíritu, yo soy un hombre de carne. ¿Cómo dos naturalezas de ese tipo se pueden juntar en uno y llegar a ser uno? Bueno, ¿saben algo? Esto es algo que yo he descubierto personalmente. Dios es la fuente de todas las cosas. Y para que nosotros respondamos y le amemos, Él nos tiene que dar la capacidad de amar. Nosotros no podemos amar al Señor en nuestro hombre natural. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser, ahí descubrimos y le vemos. Hay mucho de eso más adelante. Amén. La letra C. Toda la Biblia es un romance divino. Y el cantar de los cantares es una forma abreviada de ese romance. ¿Cuál fue el tema de la conferencia el año pasado? ¿Quién se acuerda? Vida y edificación según se presenta en el libro Cantar de los Cantares. Tal parece que no nos podemos salir de este tema. Hermanos, yo tampoco. Tenemos que enfocarnos. Por eso es que toda la economía de Dios está alrededor de la preparación de la novia. Y el título de este primer mensaje dice aquí, la novia, la meta del recobro del Señor. Ese es el enfoque del recobro del Señor. Por eso es importante prestar atención y abrir nuestro corazón a Él. En la C1 dice, la Biblia es un libro romántico.
Y nuestra relación con el Señor debería llegar a ser más y más romántica. Cuando tú tienes una relación amorosa con el Señor, a veces estás en la mañana o en la tarde o en el trabajo y tú empiezas a tener comunión con Él. A veces pasan las horas o los minutos y tú ni te das cuenta. Pero una relación amorosa, pues, bueno, Señor, tengo que tener avivamiento matutino, me quedan 15 minutos. ¿Qué tal si hablamos un rato? Eso como que no es muy amoroso, ¿no? Pero nos levantamos en la mañana, invocamos el nombre del Señor. ¿Saben algo, hermano? Eso no sale de nosotros, es que el amor de Dios fue infundido en nosotros. Y ahora tenemos la capacidad de amarle. Pero eso se desarrolla. Y eso es parte de la carga en este fin de semana. Amén. Dice en el número 2, si no hay romance entre nosotros y el Señor Jesús, entonces somos ¿qué? Cristianos religiosos y no cristianos románticos. Para algunos esto puede sonar una expresión muy mundana porque una relación romántica con Dios, porque es que pensamos que Él es el viejo con barba sentado en el trono. No, hermano, Él es un novio amoroso. Aleluya. El número 3 dice, romance es una palabra del cortejo divino. En la Biblia vemos que Dios busca nuestro amor. Segundo de Corintios 11:2. Dice ese versículo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que el ministerio del Nuevo Pacto y los ministros del Nuevo Pacto colaboran para preparar la novia, porque este es un ministerio desposador. Este ministerio es para prepararnos. Y debemos hacernos muchas preguntas, quizás no en el ánimo de entrar en introspección. Ese no es el punto, porque ahí el enemigo entra. Pero debemos ser sinceros delante del Señor. ¿Cuánto te amo? Y la luz del Señor llega y nos alumbra y nos deja saber dónde estamos. Y hermanos, nosotros necesitamos saber dónde estamos en cuanto al crecimiento y la preparación de la novia. Nuestro crecimiento y madurez. Debemos saber. Señor, estoy corto, necesito más, necesito aprender más, necesito abrir mi corazón. Y en esas transacciones con el Señor, en esta esfera de amor, Dios nos habla y Él nos alumbra. Pero necesitamos saber dónde estamos. Número 4, el cantar de los cantares es más que un romance, es un romance magnífico. Aleluya. Esto nos acuerda de cuando nos casamos, ¿no? Wow. Bueno, los que se han casado aquí posiblemente hay solteros. Pero si quiere aprender cuando se casen, que es un matrimonio, la Biblia es el mejor lugar para encontrar eso. Amén. La letra D. Esto es un punto importante. Lo que amamos es aquello en lo cual todo nuestro corazón, incluso todo nuestro ser, está puesto. Y es aquello que ocupa nuestro corazón y lo posee. Por un lado mencioné de que el Señor derramó su amor en nosotros. Nosotros no podemos amar a Dios si Él no nos ama primero. Porque Él se infunde en nuestros corazones, Él infunde su amor en nosotros. Pero eso es algo que hay que cultivar, es una relación. En una relación amorosa, si no hay crecimiento, si esa relación no crece, se estanca, aunque tengamos la capacidad de amar. Y algo que el enemigo de esta edificación hace, ¿saben qué es?
llenar nuestro corazón con otras cosas. Ejemplos sencillos de nuestra vida diaria. Tenemos que decidir entre ir a una reunión o ir a otro lugar. O llegué tarde al trabajo y tengo que ir a la reunión y los ojos los tengo por acá detrás. Estoy cansado, no he comido. Mejor me quedo. Pero de momento, pero quiero venir a la reunión. Sale un deseo en nosotros. Cuando llego a la reunión soy energizado por el fluir de vida en esa reunión. ¿Qué es la motivación ahí? Es que yo amo al Señor. Amo su casa. Amo la iglesia. Eso es algo sencillo. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Sabes, hermano? El mejor sitio para quedarse dormido es en una reunión. No guiando. Así que a todos nos pasa en el tráfico, en momentos difíciles. Yo una vez estuve por muchos años viajando más de 3 horas diarias en un tráfico intenso. Para ir y venir del trabajo, a veces hasta 3 horas y media. Y aprendí a comer en el carro para poder ir a la reunión. Pero ¿saben algo? Escuché toda la Biblia en el carro. Me acuerdo de los cassettes antiguos. En ese tiempo eran los cassettes, ahora es diferente. Y escuché la Biblia, muchos mensajes. Y mientras hablaba, oraba, y en medio del tráfico, no sé cuántas personas dirán, este estará medio loco, hablando solo. Pero disfruté al Señor. Lo que traigo con esto, hermano, es que hay momentos en nuestra vida diaria. No estoy hablando de decisiones grandes, estoy hablando de las decisiones pequeñas como esa. Ahí se sabe dónde estamos. Obviamente hay excepciones y situaciones donde tenemos que quedarnos en una reunión, pero la mayoría de las veces es que no tengo otros intereses, mi corazón no está activo para amar al Señor. En Mateo 5 habla que bienaventurados los de puro corazón. De hecho, hay 2 versículos ahí en Mateo 5. Ese es el versículo 8, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Pero más anteriormente dice en el 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu implica que ser vaciados de otras cosas. Estas 9 bienaventuranzas tienen una secuencia también. Si usted las lee poco a poco va a darse cuenta que uno está sobre la otra. Pero en el versículo 8 dice, bienaventurados los de corazón puro. Y en la nota 1 de corazón dice, tener un corazón puro es tener un solo propósito. Esto es tener como únicamente hacer la voluntad de Dios para su gloria. Cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, nuestro corazón empieza a verlo. Si alguien nos pregunta, una persona no creyente, ¿tú has visto a Dios? ¿Qué vamos a responder? Yo me he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Hemos visto a Dios? Bueno, quizás vemos algo de Él, pero hermanos, necesitamos ver que Él es el novio. Él viene a tener una relación amorosa con nosotros. Amén. Y hay otro versículo aquí en Mateo que toca el punto como comencé. Dice en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Necesitamos tener hambre y sed de justicia.
este punto se va a cubrir al final de la conferencia. Pero nosotros, hermanos, necesitamos tener esa hambre, esa búsqueda continua. Y en la medida que lo buscamos, vemos. Hay veces que estamos en un lugar o en una reunión, de momento la luz del Señor llega y vemos al Señor más claro. Así que necesitamos tocar este punto, hermanos, de que para nosotros poder amar a Dios con todo nuestro ser, necesitamos ser vaciados. Aleluya. Necesitamos ser pobres en espíritu. Amén. Vamos, esto es del bosquejo 1. ¿Qué tal si lo que queda de este bosquejo, porque estamos cubriendo 2 bosquejos en uno en este momento, lo puedan estudiar más adelante? Amén. El segundo bosquejo, si buscan en su material, se llama la edificación de la novia. Aleluya. Dice en el número Romanos 1, el edificio de Dios es el asunto central en toda la Biblia. La novia de Cristo es el edificio del Dios triuno. Y aquí cita Génesis 2:22, de las costillas que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. ¿Sabes? Si nosotros vamos en ese momento de la creación del hombre, descubrimos algo, ¿no? Cuando Dios creó a Adán, ¿dónde estaba Eva? Estaba dentro de Adán. Eva estaba dentro de él. Así que Dios sacó una costilla y creó y edificó a la mujer. La palabra no fue creó, perdón, fue edificó. En el original es edificó. Porque solamente lo que es de la misma naturaleza puede ser el complemento. ¿Ven el punto? Así que todo lo que Dios edifica en la iglesia tiene como fuente a Dios mismo. Todo lo que no sale de Dios no es la iglesia. Amén. Y debido a esta palabra edificación, con el caso de Eva, pues tenemos que ver algo aquí, unos principios. El libro de Génesis es el semillero de la revelación divina. Y podemos ver la edificación desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta el libro de Apocalipsis. Vemos en el Antiguo Testamento el arca, que es un edificio y hay mucho que decir sobre ello. Vemos también el tabernáculo, el templo. Todos estos son edificios que hablan del deseo y el propósito de Dios de tener su casa. Pero luego en el Nuevo Testamento se presenta el Señor como el templo. Y dice que nosotros somos labranza y edificio de Dios, la iglesia. Y luego al final vemos la Nueva Jerusalén. ¿Hay una conexión o no? Hay un edificio que Dios está haciendo. Pero ese edificio sale de Adán. Cuando el Señor murió, de su costado salió sangre y agua. Aleluya. Ahí nosotros estábamos. Pero ¿saben algo? Estamos dentro de Él. Cuando decimos que ahora somos regenerados, no es que Dios está en un lado y yo estoy en otro. Es que ahora yo vivo dentro de Él. Y Él vive dentro de mí. Esto es misterioso, hermanos. Pero a la luz de la experiencia, y mientras más disfrutamos al Señor, eso se hace más real para nosotros. La letra A dice, toda la Biblia puede compararse a un manual de edificación. Así que, no sé si aquí habrá algunos que saben de construcción, ¿no? Ingenieros, arquitectos. Pero cuando tú construyes un edificio, tienes que tener un diseño. Y ese diseño
lo tienes que poner por escrito, ¿no? Yo, en el lugar donde yo vivo, es una comunidad nueva, y mi casa, pues, yo la vi hacerse desde el principio. Y entonces vi cómo se hacían las otras. Y con el tiempo aprendí cuando una construcción estaba fuera de tiempo, estaba atrasada. Ya yo sabía los equipos que iban a venir porque lo vi en mi propia casa. Y todas las casas son iguales. Pero había un diseño. El punto aquí, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, en Génesis, podemos ver el plano. Eso es lo que vemos ahí. En el número 1 de la letra B dice, Génesis 1:2 son el plano del plan arquitectónico orgánico de Dios para obtener su edificio divino. El deseo de Dios es edificar a Cristo en nuestra constitución intrínseca, de que todo nuestro ser sea reconstituido con Cristo. De este modo Dios puede ganar un hombre corporativo que lo exprese a su imagen y lo represente con su autoridad. Así que aquí vemos el plano. Pero al final de la Biblia, Juan vio la ciudad. Y podríamos decir que él vio la foto, la vio. Así que él describe, fue como una foto que nos presentó. Por un lado, al principio de la Biblia, el plano, al final de la Biblia, el edificio. ¿Cómo está nuestra visión? ¿Qué vemos de la Nueva Jerusalén? ¿La vemos o no? Oh, Señor Jesús. Hay una referencia bíblica en Hebreos 11:10 que nos habla de eso. Esperando la ciudad. Así que nosotros podemos ver lo que no se ve físicamente, pero para eso nuestro corazón tiene que ser vaciado y el Señor tiene que alumbrar nuestros ojos. El número 2 bajo la letra B, Apocalipsis 21 y 22 son la fotografía del edificio completado, la expresión corporativa del Dios triuno, la Nueva Jerusalén. Es el reflejo y el cumplimiento de la revelación divina respecto al huerto del Edén. Ahora, haciendo una pequeña pausa. Dios quiere completar este edificio, pero el completar este edificio nos habla de la preparación de la novia. ¿Es importante o no? ¿Qué ustedes creen? Si llega a ser solamente un tema de la Biblia que es inspirador, pues quizás perdemos la dirección. Pero cuando vemos que el Señor tiene un propósito y va en esa dirección, nosotros tenemos que unirnos a Él en su propósito y participar en la edificación de la iglesia, en la edificación de esta ciudad, al permitirle a Él que Él opere en nosotros el proceso de transformación. La letra 3, el número 3 dice, Cristo regresará como novio para casarse con su novia, quien será la totalidad de los vencedores. Esta edificación efectuada por los vencedores en esta era tiene por finalidad la consumación inicial de la Nueva Jerusalén en la era del reino. Y finalmente la consumación plena de la Nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva. Quiere decir que esta novia que se prepara, que coopera con el Señor, está siendo transformada, conformada a la imagen del Hijo, de tal manera que llega a ser, cuando vence la etapa inicial de la Nueva Jerusalén en el reino milenial. Y nosotros quizás dirán, bueno, yo asumo el riesgo y en esta vida me porto bien, y yo verifico cuándo es que el Señor viene, y yo escucho a los hermanos que dicen, ya el Señor está pronto,
Después que gozo un poco la vida, pues entonces me dedico al Señor. El problema es que nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros. Por eso es que compramos aceite, Mateo 25, aceite extra, diariamente. En esta relación amorosa nosotros estamos comprando aceite. Y si nos preparamos, hermanos, seremos parte de este grupo de vencedores que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Pero eso se da en esta era. ¿Cuántas veces nos han preguntado, bueno, es que el Señor viene, pero ¿cuándo es que va a venir? Las señales externas son importantes, pero la principal señal es la madurez de la novia, el crecimiento en vida, la transformación de nuestras vidas. Ahí es donde debe estar nuestra atención. ¿Se acuerdan del cohete? Si no prestamos atención a las advertencias que tenemos en las Escrituras de prepararnos, un día podemos tomar una decisión equivocada que puede afectar a otros. Saben, ahora en la conferencia en Día de Acción de Gracias en Indianápolis, se trajo un mensaje 1, y hablaba sobre los magos que seguían la estrella resplandeciente, ¿no? La estrella de la mañana. Y los magos no eran judíos, pero ellos estaban estudiando y vinieron a Jerusalén. Quiere decir que la estrella los guiaba. Pero cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué hicieron? Van a donde está el rey, le preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? O sea, ellos venían buscando. El rey no estaba seguro de qué decir. Llamó a sus sabios. Sí, él se supone que nazca en Belén, de acuerdo a la profecía. Entonces Herodes, ¿qué hizo? Pues vayan allá y nos notifican. Pero él estaba viendo una competencia. ¿A dónde voy con esto? Estos magos se equivocaron y perdieron la dirección de la estrella. Pero el Señor los rescató. Pero hubo una consecuencia. Todos los niños de 2 años murieron. De 2 niños hacia abajo. Porque ese era el periodo que el rey calculó que el Señor tenía en edad. Así que hay consecuencias de cometer un error. Pero hermanos, si perdimos la estrella, todavía hay oportunidad. ¿Ven el punto? Es tiempo de empezar a recapacitar toda la palabra que estamos recibiendo, hermanos. Hay un peligro de que nosotros nos volvamos insensibles al hablar del Señor. Pero hay una manera de resolverlo, amándole. Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Aleluya. El número 4 dice, por la obra continua del Espíritu a lo largo de los siglos, esta meta será alcanzada al final de esta era. Entonces la novia, esto es los creyentes vencedores, estará preparada y el reino de Dios vendrá. El 5 dice, la novia corporativa, la Nueva Jerusalén, cumplirá los 2 aspectos del propósito de Dios. Primero, la Nueva Jerusalén será la plena expresión de Dios en la plena imagen de Dios para su gloria. Segundo, la Nueva Jerusalén subyugará al enemigo, conquistará la tierra y ejercerá autoridad. Imagen y dominio, según vemos en Génesis. Así que por un lado Dios quiere expresarse, pero Él tiene que terminar su obra de eliminar el enemigo de Dios. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Hermanos, sigamos la estrella. Sigamos al Señor. Hagamos como los 2 discípulos de Juan, que siguieron al Señor y lo vieron cara a cara. El número 2 Romanos, nos vamos a cubrir todos estos puntos aquí.
Pero vamos a leerlo todos juntos, el número 2 romano. A fin de que... Así que en esta relación divina, humana, tiene que haber una relación de amor. No un amor natural que es que me amen, ¿no? Como la florecita, todo va hacia mí. Pero la Biblia nos presenta un Dios que cuando ama, Él se da. Podríamos decir en un sentido que amar es darse. Cuando amamos a una persona, nos damos por completo a esa persona. ¿Acaso Dios no hizo eso? Si nosotros estamos aquí hoy, no es porque seamos buenos. ¿Saben por qué? Dios nos ama y tuvo misericordia de nosotros. De igual manera nosotros le respondemos con el mismo amor que Él depositó en nosotros. Así que esta relación entre Dios y el hombre está saturada de esta relación amorosa. En la letra A dice, a medida que el pueblo de Dios ama a Dios y dedica, ¿qué? Tiempo para tener comunión con Él en su palabra, Dios le infunde su elemento divino, con lo cual los hace uno con Él como su cónyuge, igual a Él en vida, naturaleza y expresión. Hermano, mírenlo de esta manera, cuando estamos en la palabra, ¿qué sucede? Nos metemos, somos alumbrados, nos metemos en la escritura, leemos los versículos, oramos, y mientras eso se va dando, hay una transacción entre nosotros y el Señor. Y Dios se infunde en nosotros. Eso es sencillo, ¿no? Pero si eso lo repetimos día tras día, no importando cómo nos sintamos, venimos al Señor. No sé si ustedes han tenido la experiencia, Señor, estoy cansado, no tengo ganas de orar, pero estoy aquí, quiero hablar contigo. No puedo ni hablar. Yo he visto personas enfermas que no pueden ni siquiera hablar físicamente, pero están orando. No sé cómo yo sé cómo lo hacen, pero tú notas que la persona está orando, aunque no hable. Hay algo dentro de nosotros que no importa cómo estemos, sacamos ese tiempo. Pero fíjense, y esto se irá cubriendo más adelante en los otros mensajes también, el asunto de entrar a la palabra no es simplemente leer, es ver a Dios. Ver a Dios. Hace unos años atrás yo tuve un sentir profundo dentro de mí y dije, Señor, quiero ver en los evangelios cómo tú tratabas a la gente. Fue una oración que salió yo quiero verlo, quiero tocarlo. ¿Saben qué pasó? Lo vi. Y cada vez que veo algunos ejemplos, y ese ejemplo que traje fue uno de Juan, capítulo 1, cómo Dios trató a los discípulos de Juan. Si quieres, ven, sígueme y verás. Así que Él no impone, Él atrae. Pero por otro lado, nosotros le respondemos. Pero en esa transacción entré en los evangelios, en los estudios vida relacionados con los evangelios. Algo empezó a pasar. Yo volvía para atrás, leí el mismo estudio vida 2 y 3 veces. Porque algo estaba pasando y una visión llega. ¿Entiende lo que estamos hablando? Hay que sacar ¿qué? Tiempo. Pero es que usted puede decir, yo no tengo tiempo. Bueno, hago una lista de qué hace hora por hora. No, algo en el entrenamiento hacen así, ¿no? Hora por hora.
Usted va a descubrir muchas cosas. ¿Cuántas horas dedicamos a cosas que no tienen valor? Así que el problema no es el tiempo, es nuestro corazón. Pero para que yo dedique tiempo necesito disfrutar algo que me atraiga. Hermanos, la palabra es disfrutable. Y cuando entramos en la Biblia, entramos con la ayuda que tenemos de los estudios vida, los libros del ministerio, algo pasa, hermano, que tú empiezas a ver. Y hoy día, hermano, hay un esfuerzo muy, muy intenso, bueno, hace ya muchos años, para que el ministerio escrito sea accesible en español. Y ahora tenemos otro nuevo binario, ¿no? Pero hay muchos hermanos trabajando detrás de la escena para que nosotros tengamos alimento. Pero los alimentos son para comerse. O sea que el problema, como dije al principio, no es el alimento, es donde está nuestro corazón. Y nuevamente en este punto, a medida que el pueblo de Dios ama a Dios, y segundo, dedica tiempo para tener comunión con Él en su palabra. No es simplemente leer porque me van a preguntar si leíste el matutino y los versículos y por eso los leo. No, es porque tú amas, tú quieres saber. Entiendan el punto, hermanos. Creo que cuando entramos en esta relación con el Señor de esa manera, algo va a suceder en nosotros y es que Él infunde su elemento divino y nos hace compatibles como cónyuge con Él. La B dice, Dios nos amó primero, por cuanto Él nos infundió su amor y generó en nosotros el amor con el cual lo amamos a Él y a quién. Amar a Dios genuinamente es amar a los hermanos. Primera de Juan. Usted podrá decir, bueno, yo amo a Dios, pero siempre está peleando con los hermanos y los aborrece. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué es la iglesia? Los creyentes en Cristo y Cristo en los creyentes, mediante la regeneración. Así que, ¿cuántas personas son? Una. Así que si tú amas a Cristo, tú amas a la iglesia. ¿Qué le pasó a Pablo cuando perseguía a los creyentes, a Saulo? ¿Por qué me persigue? Él no estaba persiguiendo a Jesús porque él había muerto, pero le estaba persiguiendo ¿a quién? A la novia. No me toques la novia. Yo voy donde Eric y le empiezo a hablar mal de la esposa de Eric. ¿Cómo tú vas a reaccionar? No la toques. Algo pasó en Saulo. Si amamos a Dios, amamos los hermanos. Quizás en otro mensaje se va a compartir algo en esa dirección. Amén. Letra C. Lo que hemos recibido de Dios es una vida de amor. Cristo llevó en este mundo una vida de Dios con amor y ahora Él es nuestra vida para que podamos llevar la misma vida de amor en este mundo y ser iguales a Él. He escuchado este testimonio múltiples veces y yo he sido testigo también. Llega alguien a una reunión, una persona no creyente, y dice, lo que me ha traído de aquí es cómo los hermanos se aman. Y tú dirás, ok, ¿y cómo tú lo ves? Una persona no creyente. ¿Han escuchado eso anteriormente? ¿Cierto, no? Yo lo he visto y yo creo que todos nosotros, porque el amor de Dios nos entreteje juntos. De hecho, la iglesia se edifica ¿cómo? En amor. Pero el amor es darse.
pagar el precio para la edificación. Aquí todos nosotros hemos pagado un precio por estar aquí en esta conferencia, ¿no? Algunos han tenido que pagar precios metálicos, otros a veces con problemas de salud, pero vienen. ¿Por qué? Porque amamos al Señor y amamos su casa, amamos la iglesia. Amén. La letra D. Nuestro amor natural debe ser puesto en la cruz. Una diferencia entre el amor de Dios y nuestro amor natural es que nuestro amor natural se ofende muy fácilmente. Ahora entramos en un punto neurálgico. ¿Alguien ha sido ofendido alguna vez en su vida? A lo mejor hasta llegando aquí a la conferencia. Algo pasó. Ay, si yo le contara todas las historias, ¿no? Usted puede decir lo mismo. Pero ¿saben algo? Por un lado, cuando amamos a los hermanos, procuramos no ofenderlos. Ese es por el lado del que ofende. Pero por el lado del ofendido, ¿qué debemos de hacer? Yo amo también a mi hermano. Pero no puede ser en el amor natural. Hay lugares donde muchas localidades están llenas de muchos familiares. Yo conozco algunas que, de hecho, son grandes. No, mi hermano, él sabe, en una localidad donde hay cerca de 80 que son familias. Y yo digo, Señor, que no hay una pelea en la familia, porque no va a haber reunión. Claro, eso no ha pasado, pero lo traigo como ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos evitar las ofensas. ¿Saben por qué? Estamos en un proceso de transformación. Estamos en un proceso de transformación. Así que el Señor nos da un amor para que en esta edificación yo pueda tolerar la situación y seguir hacia adelante suministrando vida a otro. Pero si yo soy ofendido, necesito el amor del Señor. Entonces yo voy a la fuente. Señor, yo no puedo manejar esto. El Señor nos infunde. Y no solamente perdonamos, sino que olvidamos. Hay un ejemplo, ¿no? Un hermano ofendió a otro y el hermano lo perdonó. Al poco tiempo, una segunda vez, vuelve y lo ofende. Y el hermano vuelve y lo perdona. Suena bien, ¿verdad? Llega una tercera vez. Y el hermano vuelve y lo perdona. Llega una cuarta vez. Y el hermano ahí dice, te he perdonado ya varias veces. ¿Qué pasó ahí? Él perdonó, pero no olvidó. A veces decimos que hemos perdonado en nuestro hombre natural, pero todavía nos acordamos como algo vivo lo que pasó hace 50, 30, 20 años atrás. Y esto es serio, hermano, porque parte de los problemas en el recobro del Señor que han habido es por esto, el hombre natural, las ofensas. Pero hermanos, si aprendemos a vivir en esta relación amorosa que somos infundidos de día en día, Dios nos da la capacidad de amar y perdonar y olvidar. Yo puedo testificar eso, hermano. En el lado que he olvidado, pero también que cuando no lo hago, ¿qué daño produce dentro de mí? Voy caminando por la calle, veo al hermano venir y me voy por acá, por una ofensa. Oh, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cubra y cuidamos esto. Hermano, mire al hermano que está a su lado. Un segundo.
Ustedes saben que ese que está a su lado va a estar con usted por toda la eternidad. Nunca había pensado en eso. No es aquí en la conferencia, es por toda la eternidad. Ay, pero ese hermano por toda la eternidad, sí. Señor, infúndeme con tu amor. Hermano, no se preocupen, si yo busco al Señor, ese amor será infundido cada vez más y más. Porque Dios es su amor, esa es su naturaleza, eso es lo que Él es. Cuando las ofensas prevalecen en la iglesia, lo que indica es que no hay crecimiento en vida. ¿Ven el punto? Cuando yo crezco en vida es porque la vida ha sido infundida, la naturaleza de Dios con sus elementos, con los atributos divinos se empiezan a expresar cada día más y más. Hay veces que yo me he sorprendido y digo, wow, Señor, yo me siento raro con este hermano que me ofendió y ahora no hay nada. Y eso es una vergüenza para el enemigo. El enemigo es avergonzado. Y podemos hablarnos cara a cara sin nada en nuestro corazón. Eso no se da porque yo soy un buen hermanito o hermanita. Eso es porque estoy creciendo en vida. Así que si las ofensas no han sido perdonadas, y créanme, hay algunas que son profundas, que causan mucho daño, pero el amor lo cubre todo. Aleluya. Amén. La letra E. Yo creo que estamos terminando, ¿no? Letra E. Debemos ser personas que son inundadas y llevadas por el amor de Cristo. Déjeme hacerle una pregunta. No sé si usted ha estado en un sitio cuando hay una inundación y usted trata de pararse en medio de ese corriente de agua. ¿Qué le sucede a usted? Se lo lleva. A mí me pasó eso una vez en un río. El amor de Dios no viene, como dice Eric, en cuentagotas, ¿no? Es derramado en grandes cantidades. Oh, hermanos, ese amor nos ayuda a edificar. De hecho, así es como nos edificamos. Nosotros no nos edificamos con los que me caen bien. Los que no me caen bien que se vayan para otro sitio, pero aquí yo, con estos son los que yo me edifico. Bueno, primero que la casa no es tuya, es del Señor, ¿no? Necesitamos ser inundados. Dice aquí, y llevados por el amor de Cristo. El amor divino debería ser semejante al torrente de una corriente de aguas inmensa que viene hacia nosotros. Y aquí viene un punto clave, impulsándonos a vivir atentos a Él, más allá de nuestro propio control. Oh, que el Señor nos alumbre, hermanos, que podamos ver aquí este punto de que para poder edificar la iglesia, la preparación de la novia, necesitamos amar a Dios y amarnos unos a otros. Pero nosotros no podemos. Necesitamos y dependemos de la fuente. Amén. La F, el mandamiento respecto al amor fraternal es tanto antiguo como nuevo. Antiguo porque los creyentes lo han tenido desde el comienzo de su vida cristiana, porque fue derramado sobre nosotros. Nuevo porque en su andar cristiano este mandamiento amanece con nueva luz y brilla con resplandor nuevo y poder fresco una y otra vez. Así que la experiencia cristiana, por un lado, tenemos una parte inicial, pero día a día crece.
Por lo menos yo no he encontrado, aparte de Filadelfia, una iglesia que no tenga problemas. Bueno, en la Biblia, ¿no? Y cuando uno mira Primera de Corintios, y los primeros versículos dice Pablo, ¿a la iglesia de quién? De Dios y a los santos. Si alguien les pregunta a ustedes, oh, me tengo que mudar y tengo dos opciones, Corintio o Filadelfia, ¿a dónde voy? Ah, no, yo me voy a Filadelfia porque allí los hermanos me aman, a mí. Corintio, eso es mucho problema, así que esa iglesia es una iglesia carnal. ¿Saben, hermano? En el ejemplo que yo le dije de la esposa, cuando yo hablo así de Corintio, estoy ofendiendo a la esposa de Eric. En la analogía que hice. Todas las iglesias son una. Y es una sola iglesia. El Señor tiene una sola casa. Así que necesitamos en la letra H este amor fraternal, pero cada vez más y más fresco. La letra G, el cuerpo se edifica a sí mismo en amor para llegar a ser la novia de Cristo. Así que quiero insertar aquí un pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de amar al Señor, tener una relación amorosa con el Señor, suena personal y lo es, pero está en un contexto corporativo. ¿Cuántas novias el Señor tiene? ¿Cuántas novias Él está preparando? Una. Así que para poder edificar la casa de Dios, edificar la iglesia, yo tengo que vivir en ese aspecto corporativo. Por eso es que a veces cuando estamos juntos y vienen las ofensas, yo necesito el amor de Dios. Hay hermanos que, aquí usamos un ejemplo, ¿no? Que son como un osito de peluche, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Pero hay otros que son como puercoespines, pero son hermanos. Y en la medida en que nosotros nos relacionamos con el Señor cada día más y más profundo, nuestro amor por los hermanos aumenta. Hoy día, hermano, puedo decir que yo aprecio la iglesia mucho más. Y como en todas las iglesias locales hay situaciones, pero no dejan de ser la iglesia. Amén. En la letra H dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amarnos unos a otros es una señal de que pertenecemos a Cristo. Amar, ser primero en la iglesia, es contrario a amar a todos los hermanos. Y ahí da una referencia en 3 de Juan 9. Cuando amamos, pagamos el precio, no queremos ser el primero, estar sobre otros. Así como el Señor puso la vida de su alma para que pudiéramos obtener la vida divina, necesitamos perder la vida de nuestra alma y negar al yo a fin de amar a los hermanos y ministrarle vida en la vida práctica del cuerpo con miras a la preparación de la iglesia. Yo voy a concluir con este punto. El Señor puso su vida por nosotros. Y si nosotros somos una réplica de lo que Él es, ¿qué debe de pasar en nosotros? Nosotros poner nuestra vida por los hermanos. Y aquí inserta perder la vida del alma. De hecho, en Mateo 16, el Señor dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y habló más adelante sobre perder la vida del alma.
Así que la edificación de la iglesia que se ve en Mateo 16 está relacionado con este asunto de negar la vida del alma. Quizá aquí no tanto, pero en otros lugares donde hay múltiples razas, diferentes nacionalidades, por ende diferentes comidas, cuando hay una fiesta de amor y algunos traen tamales, otros traen arroz chino y otros traen otras cosas que nadie sabe lo que es. Y le preguntan, ¿cuál es la mejor comida? Hermano, han habido problemas por eso. Yo los he visto. Pero con el correr del tiempo, cuando el amor sobrepasa todas estas barreras culturales, algo visible sale del testimonio de Cristo. Y estos ejemplos que mencioné de cómo los hermanos se aman. Un hermano una vez en el área nuestra que son típicos americanos caucásicos, rubios, ojos azules, descendientes europeos. Cuando él llegó a una reunión, dice, yo fui muy impresionado al ver hermanos chinos, de Filipinas, hispanos. Él fue impresionado, porque donde él vive, nada de eso, todos son igualitos. Pero ¿saben algo? El Señor nos mezcla con todo tipo de trasfondo cultural. Uno no sabe cuán profunda está la cultura en nosotros hasta que somos mezclados con otros. Si alguno ha estado en esto que les estoy hablando, a lo mejor lo entienden mejor. Pero no tenemos que salirnos de nuestra cultura, de nuestro entorno. Hay veces los de este lugar son así, los de otro lugar son así, son del mismo país y tenemos nuestros conceptos. Pero hermanos, nosotros somos una sola casa. Y para amarnos unos a otros de esta manera, necesitamos que Él se infunda en nosotros. Oh, que el amor de Dios nos infunda cada día. Hermanos, con esto termino, pero sería bueno que reconsideráramos la pregunta del principio, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de no prepararnos? Por ejemplo, este asunto, todo lo que hemos estado hablando, si no le prestamos atención, es no prepararnos. Y estamos asumiendo un riesgo, pero tenemos la oportunidad. Hay veces que cuando vemos todos estos mensajes y nos entramos en la palabra, decimos, esto es muy alto para mí, yo no puedo, Señor. Yo he cometido tantos errores en mi vida que no creo si tendré tiempo. Hermanos, no es tarde. A los que son más viejitos con canas como yo, no es tarde. Y a los más jóvenes, tampoco es muy temprano. Es mejor empezar desde temprano en nuestra edad a buscar al Señor de esta manera intensa. Estamos viviendo en los años de la intensidad del Espíritu, ¿no? El Espíritu 7 veces intensificado. Así que su obrar es intensificado en nosotros. Aleluya. Amén, hermanos.